Voy a iniciar la grabación con el permiso de todos ustedes para ir dando inicio a la clase y que luego los que lleguen un poco retrasados pues se den cuenta de lo que estamos trabajando. Bueno, equipo, muchas gracias por haber participado en en la jornada de evaluación. Bueno, antes de que veamos la evaluación, quiero que veamos el tema de el parcial. El parcial, yo tomo de aquí para que veamos el parcial, que pues creo que, bueno, no sé si hayan algunas dudas sobre el parcial, si alguna pregunta, alguna cosa que haya que, no, esto es de organización, perdón, que me equivoqué. Em, es decir, hay unas preguntas que fueron preguntas abiertas. Entonces esas preguntas se califican manualmente. Esas las califiqué el día de hoy. Entonces, si viste algo que de pronto no correspondía con tu nota, pues fue como hoy en día, hoy fue que hice la corrección de esas notas. Si ustedes ven acá hay, por ejemplo, varias presentaciones del parcial. Siempre se toma la nota más alta. Entonces, bueno, hubo gente que tuvo unas muy buenas notas. En términos generales, lo que hice fue entrar a esta, creo que es esta, una de ellas es esta. No. Ah, yo veo. Creo que era la tercera. No, la cuarta. Listo. Una pregunta hablaba de el objetivo de la administración es lograr la eficiencia, la eficacia y y efectividad. Entonces a veces alguien le colocó y la efectividad, entonces el sistema como estaba programado para que lo calificara así, entonces ya se lo calificó mal, pero entré pregunta por pregunta, persona por persona y se corrigió y pues hubo gente que contestó un poco más, un poco menos. Eh, lo importante era que hubiera mencionado estos tres elementos. Entonces ahí ya se tuvo en cuenta. Igual creo que esta fue la otra. Ah, ¿cuál fue la otra? Creo que la otra estaba por aquí. La otra era la de teoría burocrática. Entonces algunos lo escribieron con mayúscula, otros con minúscula, pero la otra abierta era teoría burocrática o burocracia o burocrática. Entonces también entré y corregí cada una de sobre todo de las notas más altas. Por ejemplo, este habló de la teoría clásica, entonces pues obviamente no es la teoría clásica, entonces por lo tanto pues sigue manteniendo la nota que pues no es. Entonces ya ahí se corrigió y se calificó de tal manera que a todo el mundo le quedara bien. Si tienen alguna duda sobre sobre las calificaciones, pues hoy es como el día de consultarlo. Las notas quedan de la siguiente manera, que era lo que habíamos mirado cuando hicimos la parte de acá. Perdón, yo me devuelvo. Habíamos hablado cuando les mostré cómo iba a quedar la estructura del curso. Recuerden que aquí en anuncios estaba la parte del cronograma del curso y entonces en este cronograma del curso decíamos que para este primer módulo íbamos a tener 5 elementos: una tarea individual, 3 grupales y el examen que iba a ser de manera individual, con unos porcentajes de 15, 20, 25, 15 y 25. En ese sentido, la relatoría de la importancia de la administración es uno que es grupal. ¿Dónde me quedo? Aquí. Conversatorio, no, la importancia de la administración, que es la tarea grupal, que el 15%, que esto lo hicieron a través del foro. El conversatorio de la administración y su percepción, 20%, que era el foro individual de presentación.
la matriz de precursores que cada uno de ustedes llenó y además hizo una disertación muy interesante en la clase pasada, y los hitos sobre el desarrollo empresarial vallecaucano, que también cada uno presentó, aunque se hizo de manera grupal, individualmente presentaron los hitos y dieron algunas pistas. Y esta es la nota que deben tener en su plataforma. Por favor, verifiquen que efectivamente esté registrada. 15, 20, 25, 15 y 25. Y esta será la nota de su primer corte de evaluativo. Entonces, si hay alguna Sí. pregunta, alguna duda, Profe, qué pena, disculpa. ¿En ¿quién qué me parte habla? podemos ver la Natalia. calificación? Natalia, yo Sí. ya una vez ustedes me digan que sí, que están de acuerdo, yo la subo al sistema y ustedes tienen algo que se llama línea roja. Denme un segundo, por favor, que mi perrita está alborotada. Listo. Ustedes tienen acá cuando ustedes entran como estudiante, ustedes aquí tienen un menú que los lleva al portal estudiantil, y en el portal estudiantil, no sé si a mí me deje mostrarles, y en el portal estudiantil cuando ustedes entran con su código y su documento de identidad, ahí les permite verificar el portal de las notas. Entonces, por ahora es como la socialización, mostrarles cómo se calificó, y si no hay ninguna reclamación, pues estas serán las notas que yo suba mañana. Mañana las subo, no hoy, sino mañana, para su primer corte. Bueno, equipo, eh, vamos con lo siguiente. Lo siguiente, listo, tiene que ver con el trabajo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a trabajar sobre el proyecto integrador. Entonces voy a entrar aquí un momento. Creo que ya estoy acá adentro. No, no, no. Listo. Voy a entrar a hablarles sobre el proyecto integrador. Entonces, acá en el primer módulo, ustedes tienen la consigna del proyecto integrador. ¿Qué es un proyecto integrador? Un proyecto integrador es que ustedes a partir de hoy van a ir desarrollando todos los temas que vamos viendo o que ya hemos visto, los van a ir desarrollando en función de un proyecto integrador. Ese proyecto integrador parte de la base que cada uno, si lo quieren hacer en grupos, lo pueden hacer, pero entiendo que están más interesados en hacerlo de manera individual. Igual si lo quieren hacer en grupos hasta de 3 personas, lo podemos hacer. La idea es que escojan, bien sea una empresa ya constituida o planteen un emprendimiento. En cualquiera de los dos casos, la idea es ir aplicando los conceptos que hemos ido viendo, irlos aplicando o a esa empresa ya constituida o a esa propuesta de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, em, vamos a hacerlo sobre digamos que definimos hacerlo sobre la empresa donde tú trabajas. Ok, entonces ya tenemos un primer módulo que vimos las teorías administrativas. ¿Cuál de esas teorías administrativas que vimos se aplica a tu empresa? O si vas a desarrollar un emprendimiento, no, profe, es que yo tengo una idea, quiero montar una empresa de desayunos, de vender desayunos sorpresas o de llevar domicilios. Ah, ok, ¿cuál teoría administrativa creerías tú que debería de aplicarse en ese proyecto? Hoy vamos a empezar a ver la planeación. Hoy vamos a empezar a ver planeación. Entonces vamos a hablar de algunos elementos, y entre hoy y el próximo martes vamos a hablar de las matrices MEF, MEFI, DOFA, y vamos a irlas construyendo. Vamos a hablar de cómo se estructura lo básico de un plan estratégico, porque ustedes tienen todo un curso que es de planeación estratégica, pero vamos a hablar de lo básico. Ok, DOFA. Ah, entonces hagámosle un DOFA a la empresa o un DOFA eh, al proyecto de emprendimiento que queremos realizar. Matriz MEFE o MEFI.
a partir de esa DOFA, de la empresa o del proyecto que vamos a realizar. Aquí en este documento que dice consigna del proyecto integrador que está en el primer módulo, entonces nos da como la estructura básica que debe seguir el documento final del proyecto integrador. Entonces, cuando ustedes lo abren, les va a abrir este PDF y en este PDF les va a ir explicando qué es lo que deben de hacer. Entonces, aquí ya hay un eje problemático, el desconocimiento del proceso administrativo como base para la competitividad y la sostenibilidad organizacional. Este es el eje problemático general, es decir, es el eje el cual nosotros pretendemos desarrollar una solución para ese problema. Y aquí, a partir de la estructura del contenido, es como vamos a estructurar nuestro documento. Entonces, cada uno, al final del semestre, al final de este módulo, por allá junio 27, creo que es que terminamos, bueno, junio algo, no lo recuerdo muy bien, debe presentar un documento con todos estos apartes. Si ustedes recuerdan, en eh, en cada módulo vamos a ir presentando avances, o sea que ustedes de aquí al jueves de la próxima semana ya deberán de tener un primer avance de este proyecto integrador. La ficha técnica del proyecto integrador es lo más fácil. Digamos que ese es el primer punto. Datos descriptivos de la empresa o emprendimiento. Ah, yo lo voy a trabajar sobre mi empresa. Entonces mi empresa se llama tal, fue fundada en tal año, pertenece a una microempresa porque tiene tantos trabajadores. Es decir, una presentación muy breve, muy concisa de lo que es la empresa. El resumen y la introducción es lo último que vas a hacer. Aparece como en las primeras partes, pero es lo último que vas a hacer. La primera parte, el enfoque teórico. Entonces, mira, dice, identificación, justificación e importancia del enfoque teórico administrativo que rige la empresa o el emprendimiento. Entonces, ¿cuál es el eje problemático? La importancia de las teorías administrativas para el éxito de la organización y base para la renovación e innovación de la gestión administrativa y sostenibilidad organizacional. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa teoría? ¿En cuál teoría se identifica? Entonces, la empresa, no recuerdo cada uno de los nombres de sus empresas, no tengo aquí mi libreta de apuntes, pero no sé, por ejemplo, ¿quién va a trabajar en tecnoquímicas? Entonces, Tecnoquímicas se identifica, el área de ventas se identifica con el enfoque burocrático por tal y tal y tal razón. De acuerdo a Max Weber, la burocracia, ta, 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 y entonces esto se ve reflejado en tales y tales aspectos. Entonces vas a hablar de tu empresa o tu emprendimiento en función de las teorías. Unos dos, tres párrafos máximo, una página ahí del enfoque teórico. Luego viene una segunda parte. Bueno, ya sería como, sí, aquí aparece como parte de la primera. Proceso de planeación, gestión, de evaluación y control, que es lo que vamos a ver a partir de hoy. Describir las condiciones de viabilidad o no del proceso de planeación en el contexto empresarial seleccionado y diseñar propuesta de una planificación definiendo al menos dos objetivos de desarrollos. Acá en esta columna aparecen, note que aquí en esta columna aparecen las prácticas recomendadas. Entonces, de diagnóstico, los análisis internos y externos, matrices MEFE, MEFI, MPC, MIME. No creo que alcancemos a ver la MPC y la MIME, pero sí alcanzamos a ver MEFE y MEFI. Alcanzamos a ver DOFA. Vamos a ver formulación y revisión de la misión. Es una empresa que ya está constituida. Ah, la misión de Tecnoquímicas es ta, 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 ta. ¿Cómo la vamos a revisar? Vamos a tener una clase donde vamos a hablar cuáles son los componentes de la misión. Entonces, de acuerdo a los componentes de la misión, Tecnoquímicas debería incluir tal y tal cosa o debería sustituir tal y tal otra cosa. Formulación y revisión. Si es un emprendimiento, algo nuevo que vamos a hacer, entonces lo que tú haces es que
propones una misión, una visión, unos valores y unos principios. En cualquiera de los dos casos, pues vamos a hacer misión, visión, valores y principios. Vamos a hacer definición de objetivos estratégicos, ya lo vamos a ver, diseño de estrategias para cada objetivo específico, un plan de acción, tácticas, recursos, tiempos responsables, indicadores, identificación de los procesos, sistemas de evaluación y control. Entonces, con eso completamos la primera parte. La segunda parte del trabajo, todo lo vamos a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando en el curso. Entonces, en 2 semanas que estemos en el proceso de organización, entonces vamos a hablar de la organización. La organización tiene un organigrama y un flujograma. Entonces, aquí se presenta el organigrama y el flujograma de la organización. Finalmente, dirección y liderazgo. ¿Cuáles son los estilos de dirección y de liderazgo que aplican la empresa? Finalmente tiene unas conclusiones, unas recomendaciones, unas referencias en normas APA. La fecha de entrega final definitiva es la última semana. De hecho, ustedes deben de entregar el documento y hacer la sustentación. Bueno, listo. Y ahí pues como otros temas que hay allí. Esto es lo que vamos a trabajar en el proyecto integrador. ¿Alguna pregunta sobre este tema del proyecto integrador? Creo que no. Recuerden que lo encuentran acá en el primer módulo, donde estábamos en teorías administrativas. Está acá al final. Bueno, incluso miren que aquí hay un formato de presentación del proyecto integrador. Hay un formato en Word sobre la presentación de ese proyecto integrador. Aquí me lo descarga. Ujú, listo. Y me lo debe estar abriendo. Mírenlo aquí. Listo. Entonces aquí tienen la portada, la reportada, el, la tabla de contenidos. Miren que allí nos plantea el eje problema, el objetivo, el análisis y desarrollo y las aportes y conclusiones de cada una de las fases. Entonces lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir pues construyendo aquí en el curso. Chicos, me cuentan si me están escuchando. A veces creo que me he quedado solo. Sí, señor, lo estoy escuchando. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la fase 2, que básicamente nos va a traer dos de los procesos administrativos. En esta fase 2, entonces, listo, vamos a ir hablando de... ujú, listo, ok. Bueno, recuerden que es válido y pertinente recordarles que esta clase está siendo grabada, que todo el contenido se hace única y exclusivamente para em, con fines académicos. Si bien es cierto, yo publico en el YouTube mío las clases grabadas, solamente comparto la información con ustedes, no las comparto con absolutamente nadie más. Y vamos a arrancar con el tema de planeación. Deme un segundo, ya me devuelvo aquí. Esta pregunta siempre se las hago y siempre llegamos a la misma respuesta. ¿Cuáles son las fases del proceso administrativo? Ustedes me responden que son 4 básicamente. El famoso PODC: planear, organizar, dirigir y controlar. Es muy simpático porque uno las nombra como en escalera, pero ninguna de ellas sucede antes que las otras. Puede que haya algunas que son previas o que se necesiten previamente. Sin embargo, las 4 se ejecutan casi que de manera simultánea. Y puede que estemos acostumbrados a que la evaluación y control se hace al final del proceso, pero hoy en día en las ciencias administrativas la evaluación y el control
está de manera permanente en todo momento. En todo momento estamos haciendo evaluación de cómo vamos, qué hemos alcanzado, qué nos falta, porque es lo fundamental para poder tomar decisiones y corregir. Siempre digamos que arrancamos por la planeación porque es el primer paso. Es el primer paso porque nos define el horizonte estratégico. ¿Cuál es ese propósito organizacional que a partir de analizar los micros y los macroentornos nos permite definir qué queremos alcanzar? ¿Cierto? Yo quiero irme a comer un helado. Voy a planear cómo irme a comer un helado. Macroentorno, está lloviendo. Microentorno, no tengo dinero en efectivo. Ok, tengo dos problemas. Allí, para poder planear, analizo mi situación del macro y del microentorno y debo tomar decisiones, ¿cierto? Luego está la organización, es decir, cómo es la estructura, cómo es ese orden organizacional. Tiene mucho que ver con las jerarquías. Si es una organización piramidal donde hay un gerente y hay unos subgerentes o si es una estructura circular. Y también me va a incluir dentro de ese orden cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los flujogramas, la forma gráfica del flujo de información de los procesos que tengo. Entonces la organización es lo que me va a decir cómo se hace. La planeación es qué quiero hacer, la organización cómo se hace. La dirección y el liderazgo tiene que ver con el talento humano, con cómo gestiono y lidero la organización. Y pues obviamente como la organización somos personas, la manera como la lidero y cómo la dirijo, pues tendrá que ver con la ética, los valores, la comunicación, la motivación y el trabajo en equipo. Esa dirección y el liderazgo tendrá que ver con ese sentido humano, con hacia dónde me voy a mover, cómo voy a orientar a la gente para que dentro de esta organización me ayude a alcanzar estos planes. Entonces, si la planeación es qué quiero hacer, la organización es el cómo lo quiero hacer, la dirección y el liderazgo es con quién lo voy a hacer. Y aunque está en la parte final, recuerden que es algo que es constante, la evaluación y el control es ese monitoreo, ese seguimiento, ese sistema de información que me va a permitir tener información pertinente. Entonces, hoy en día hablamos mucho de indicadores y miren que los indicadores siempre están en el proceso. Entonces, si mi plan estratégico dice que en un año voy a alcanzar el 15% del mercado, siempre en la evaluación y el control establezco que a los 3 meses debo haber alcanzado un 3%, a los 5 meses un 8%, a los 10 meses y así sucesivamente para ir haciéndole permanentemente control a ese proceso. Por eso la evaluación y el control es ese monitoreo y el monitoreo no se hace al final, se hace siempre, siempre para establecer qué vamos a alcanzar o a dónde queremos llegar. En ese sentido, mis queridos futuros gerentes, la administración con esos cuatro elementos, con esos cuatro grandes fases del proceso administrativo, pues tenemos que entenderla con base en los fundamentos de las teorías administrativas para hacer qué? Transformaciones socioorganizacionales. Por eso es tan importante que tú, ahora que empiezas a aplicar, a tener estos conocimientos, los vayas aplicando en un entorno de realidad que nos permitan tener competitividad y sostenibilidad. Es decir, que la organización se vuelva cada vez más competitiva. Ser competitivo no es tumbar al otro, no es ganarle al otro, es cómo cada vez puedo ser mejor yo mismo en comparación conmigo mismo. Y la sostenibilidad es cómo garantizo que sea sostenible a lo largo del tiempo. En estos días, creo que les comenté, estaba revisando un trabajo de grado de una propuesta de emprendimiento para crear una, una fábrica para fabricar tapabocas y dotación contra el COVID. Pero, ¿qué sostenibilidad tiene eso hoy en día si ya el COVID pasó?
y difícilmente va a volver otro. Entonces, como que pierde la calidad, la cualidad, más bien la cualidad de sostenibilidad ese proyecto. Entonces, yo les preguntaba a los autores, queridos administradores, ¿cuál es la sostenibilidad de este proyecto hoy en día? Como lo hablábamos, pues todo se enfoca hacia la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Nos permite analizar los paradigmas, las tendencias gerenciales. Un paradigma es una verdad que no admite discusión. Es lo que yo creo y punto. Eso es un paradigma. ¿Cómo se han venido haciendo las cosas? Y si se han hecho así, pues así se van a quedar. Y hay muchas organizaciones que están metidas en ese paradigma y eso las puede llevar a paralizarse o a movilizarse. Por ejemplo, un paradigma tuyo. Si se te quiebra un espejo, 7 años de mala suerte. Y se te quebró un espejo, uf, gravísimo, porque entonces ya te metes en tu mente y cualquier cosa la vas a relacionar y los 7 años de mala suerte. Si tu paradigma es cuando se quiebra algo es la mejor oportunidad para estrenar y yupi que se quebró porque así puedo estrenar, es un paradigma que te moviliza. Entonces miren que la quebrada del espejo no es el problema, es el paradigma con que tú asumes una cosa. Exactamente lo mismo sucede con la organización. Paradigma. Los empleados son unas bestias, unas mulas, em, unas máquinas de carga que hay que darle rejo y exprimirlos para poder que produzcan. Paradigma, un tipo de organización. Paradigma 2. No, los empleados son el mejor aliado, son lo que tenemos que tener, los tenemos que consentir. O eso es otro paradigma. Y eso va a hacer que la tendencia gerencial cambie. En la administración también tenemos que tener en cuenta la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de aquellos rasgos que nos identifican, que nos separan, que nos vuelven un grupo diferente a otro grupo. La cultura paisa y la cultura vallecaucana. Entonces uno habla de esos rasgos distintivos. Ah, los paisas hablan de una manera, los vallecaucanos de otra. Los paisas comen unos platos típicos, los vallecaucanos otros. Los paisas bailan de una manera, los vallecaucanos de otra. Entonces, esa cultura organizacional es lo que va a diferenciar a una empresa de otra. Puede que hayan empresas que pertenezcan al mismo sector. Por ejemplo, telefonía celular. Claro, Tigo, Movistar, WOM, Virgin Mobile. Cinco empresas. Pero cada empresa tiene una cultura organizacional, una forma de hacer las cosas diferentes. ¿Qué los identifica? ¿Qué los separa? Si tú te das cuenta, por ejemplo, en las universidades va a suceder exactamente lo mismo. La cultura organizacional de la Universidad Autónoma es muy diferente a la cultura organizacional de la Universidad del Valle. Y las dos son universidades y las dos enseñan las mismas carreras. Incluso en las dos hay casi que los mismos profesores porque unos acá son tiempo completo, allá son hora cátedra o al revés. Entonces, comparten como lo mismo, pero la cultura, la manera de hacer las cosas es diferente. La organización como objeto de administración. Entonces, ustedes en el foro hablaban que la administración era la forma racional como manejo los recursos y aquí lo estamos viendo dentro de una organización. Esas teorías administrativas, perdón un segundo. Esas teorías administrativas nos van a mostrar cuáles son los tipos y clasificaciones de las organizaciones, porque ya nos clasifican algunas organizaciones y algunos tipos de organizaciones. De hecho, ustedes al final de la matriz colocaban ejemplos de esas organizaciones. Y organizaciones nos permite entender las organizaciones como sistemas abiertos en entornos tanto internos como externos. Es decir, cómo la organización recibe y envía flujos de información, porque toda organización
necesita unos insumos, por eso decimos abiertos, procesa una información y saca otro producto, entonces lo devuelve hacia el exterior. Una fábrica de, no sé, gaseosas, necesita agua, azúcar, todo lo que son los proveedores, vienen, lo procesan y saca gaseosas. Un banco necesita ofrecer servicio o un hotel, o un restaurante, servicios, producen algo y brindan satisfacción al cliente. Por eso hablamos que las organizaciones son sistemas abiertos y se mueven en entornos tanto externos, por lo que llega, por lo que sale, pero internos por donde se producen las cosas. Eso nos lleva a pensar que la organización debe tener un enfoque sistémico en las organizaciones. Y obviamente todo eso va anclado al desarrollo empresarial en Colombia. Y ustedes en la última clase, el jueves, hablaron de esos elementos que caracterizaban esas organizaciones del desarrollo empresarial vallecaucano. En este contexto, chicos, vamos a hacer una autoevaluación muy rápida. Y me van a decir o me van a poner en el chat si la respuesta es la uno, la 2 o la 3. Eficiencia se puede definir como hacer lo correcto y alcanzar las metas, el conjunto de actividades que desempeñan los gerentes o lograr el objetivo con menos recursos. Ay, ¿qué se me hizo? Pónganme ahí en el chat la uno, la 2 o la 3. Bueno, veo la uno, la 3, la uno. Solamente veo dos respuestas. Uno, 3, 1, 3. Va empatado la uno y la 3. ¿Quién desempata? Hay 3 por la 3 y 2 por la uno. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Entonces la eficiencia es lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Según el desarrollo empresarial del país y el Valle del Cauca, tres características principales del empresariado del siglo XVIII y XIX son, y eso de alguna manera lo toqué en la clase pasada, pero muy seguramente lo vamos a profundizar. Tres características principales: capital político, diversificación de negocios y estructura familiar, la sostenibilidad, que es el eje económico, social y ambiental, la ciencia, el desarrollo tecnológico de punta y la investigación. La uno, la 2 o la 3. Bueno, por acá me dicen que la 2, la 2, la 2, la 2, la 2. Ok. El capital político, la diversificación de negocios y la estructura. A ver, aquí no me puedo devolver. No, no me puedo devolver. Mm, Bueno, en el desarrollo empresarial vallecaucano va a ser fundamental el capital relacional. Si no hay voluntad política, si no hubieran habido unos buenos desarrollos, no se hubiera logrado un buen, si no se tuviera esa voluntad política, no se lograba un buen desarrollo. Entonces, por eso lo que ustedes marcaron, la 2, que era la sostenibilidad y demás, viene posterior al inicio del desarrollo empresarial, porque primero tiene que haber una voluntad. Es como cuando uno va y le dice al papá: vení papá, montemos un negocio. Si el papá no tiene voluntad, no pasa nada, porque él es el que pone el capital. Pero si él tiene voluntad, sucede la magia. Los elementos que caracterizan la operación de una organización son eficiencia, eficacia y efectividad, actividad, capital y régimen, metas, objetivos, recursos humanos, materiales y financieros. Uno, dos o tres. Gabriela dice la 3, la 3, la 3, la 3, la 3. Eh, la operación de una organización. Muy bien, metas, objetivos, recursos y demás. Las diferentes escuelas de la administración desarrollaron sus premisas y aportes desde las siguientes variables.
el arte, la ciencia y la tecnología, la calidad, la cultura y la infraestructura, tareas, estructura, personas, tecnología, ambiente y competitividad. Uno, dos o tres. Tres, uno, uno, uno. Bueno, ganó la uno. No, tareas, estructura, personas, tecnologías, ambiente y competitividad. La competitividad es, y esta creo que la acabamos de hablar, es la capacidad de una empresa para generar productos con valor agregado respecto a los de las otras empresas de productos similares, la gestión de personas y recursos generales de la organización, el desarrollo del arte, la ciencia y la tecnología en la organización. Bueno, por acá dicen uno, uno, uno. Nos quedamos con la uno. Muy bien. Crear productos con valor, ¿cierto? Para poder lograr ese desarrollo. Bueno, chicos, aquí hay una consigna 4 que es la que nos va a hablar de planeación, y esa es como la primera parte del trabajo del ejercicio que vamos a hacer con el proyecto integrador. Muchas de las consignas van a estar sueltas, van a estar desarticuladas. Entonces, lo que quiero es que cada vez que veamos una consigna, vayamos relacionándola con la empresa o con el proyecto de emprendimiento que queremos desarrollar. Para este tema 2, que son las fases del proceso administrativo, vamos a hablar un poco del concepto, eh, la importancia y los componentes de la planeación, los elementos del plan estratégico, es decir, las etapas del proceso del desarrollo, y vamos a ver algunos instrumentos gerenciales de soporte a la gestión. Obviamente, como esto es una clase de fundamentos, vemos lo esencial, lo básico. No profundizamos en muchos elementos. ¿Cuál es el reto por desarrollar? Pues es precisamente desarrollar ese proceso de planeación estratégica de la propuesta de emprendimiento o de la empresa. Recuerden que lo hablamos en el proyecto integrador. Puede ser una empresa o puede ser un proyecto, una propuesta de emprendimiento, aplicando todas las etapas que garanticen su efectividad. Se sugiere considerar los objetivos más relevantes del emprendimiento o empresa para fundamentar su ejecución con el correspondiente proceso de evaluación y de control. ¿Por qué con el correspondiente proceso de evaluación y del control? Porque siempre que hacemos planeación, vamos a establecer los indicadores. Y esos indicadores me van a permitir saber y medir cada una de las fases que voy ejecutando. Bueno, denme ideas de qué es planeación. ¿Qué entienden ustedes por planeación? Vamos a definir ese concepto. ¿Qué es planeación? ¿Cómo, si en un parcial les sale qué es planeación, ustedes qué responderían? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿quién me habló? Ah, Claudia. Claudia. Buenas noches, compañeros. Bueno, planear, yo pienso que es como, digamos, como lo que nosotros, organizar lo que queremos lograr, ¿sí? Em, pues digamos como planear un objetivo, el objetivo de la empresa, digámoslo, em, dónde vamos a llegar, ¿sí? Entonces es como la herramienta que se se utiliza como para lograr un objetivo. Para mí, no sé, es como Me eso. gusta mucho, Claudia, esa primera frase que dijiste, organizar lo que queremos lograr. Me encanta esa frase y vamos por allí. Muy bien, Gabriela, dale. Cuéntanos para ti qué es planeación. Gabriela, abre tu micrófono porque no te escuchamos. ¿Escuchan? Gabriela. Ya, ahí ya te escuchamos, Gabriela. Bueno, para mí la planeación es saber qué es lo que voy a hacer, o sea, es ponerme un plan
y con él voy a definir qué objetivos voy a lograr. Entonces es como el Ujú. saber, el saber qué voy a hacer en ese momento o qué objetivo voy a tener para poder empezar a hacer. Es como el inicio del camino. Ok, es el inicio del camino, es definir un plan, es definir una ruta. Gracias, Gabriela. Paola. Hola, buenas noches. Hola, Paola. Para mí es como organizar las ideas y tomar las decisiones correctas, o sea, como eh, tener una base desde el inicio y saber qué camino seguir, no ir como tomando decisiones en el camino, sino tener todo estructurado, digamos, puede ser escrito y tener como el mapa a seguir de lo que vayamos a realizar. Organizar las ideas y tomar las decisiones correctas. Eso sí que es importante. Y miren que aquí vienen a aparecer siempre los dos conceptos, planeación y organización. Casi que las tres que intervinieron hablaron de la planeación como un método de organización. Sin embargo, la organización es la siguiente fase, pero como están tan unidos, siempre la planeación va a estar amarrada a la organización. Efectivamente, la planeación es cómo organizo mis ideas, cómo defino qué quiero hacer y por dónde me quiero ir. Entonces, en la planeación vamos a definir algunos elementos y veamos algunas definiciones que nos trae el curso. Planificación, y esta me encanta, dice, significa escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción. Henry Fayol. Escrutar, ¿saben qué es escrutar? Escrutar es lo que usted hacía en la cartera de su mamá cuando estaba pequeñito y llegaba a la casa. Le escrutaba la cartera, le esculcaba, le revolcaba, ¿cierto? Cuando da esa tentación de, venga, le reviso el celular a mi pareja, le está escrutando el celular. Escrutar es revolcar, perdón, esculcar, es un sinónimo de esculcar. Significa esculcar el porvenir, esculcar el futuro, lo que va a pasar y confeccionar el programa de acción. Miren, nadie, absolutamente nadie sabe qué va a pasar en un futuro. Pero como planificadores podemos inventar escenarios futuros. Y en la planificación yo siempre recomiendo pregúntese tres cosas. En el futuro hay tres escenarios posibles. ¿Qué pasaría si todo sale mejor de lo planeado? ¿Qué pasaría si todo sale como lo planeamos? ¿Y qué pasaría si todo sale peor de lo que planeamos? O sea, no sale lo que planeamos. Yo me quiero ir de vacaciones eh, para Santa Marta. Entonces voy a planear. Entonces voy a comprar los tiquetes, voy a separar el hotel, me voy a ir tal día, a tal hora, voy a llegar, me voy a alojar, luego que me aloje salgo a la playa, por la noche me tomo unos Listo. ¿Qué pasaría si me encuentro unos tiquetes más baratos, si llego al aeropuerto y me adelantan el vuelo o me dan un bono de compensación, si cuando llego al hotel hay una fiesta de bienvenida? O sea, ¿qué tal si pasa algo mejor que? ¿Qué pasaría si todo sucede exactamente como lo tengo planeado? ¿Y qué pasaría si el avión se retrasa? Si en el hotel no me tienen la reservación. ¿Cuál es eso que se llama el plan B? Cuando hacemos planeación, cuando escrutamos el futuro, podemos determinar con base en los análisis que hacemos del entorno qué posibilidades hay de que todo salga mejor o todo salga peor de lo que planeamos. Por ejemplo, me voy de vacaciones para Santa Marta mañana. Ok, condiciones climáticas. Entro y miro condiciones climáticas. Ah, ya sé cómo va a estar el clima en Santa Marta. ¿Qué pasa si el clima cambia? Para bien o para mal. Cualquiera que sea, es cómo me proyecto yo en el futuro. Entonces, la planificación, me gusta mucho esta definición de Henry Fayol. ¿Dónde comienza?
ustedes lo decían, con la determinación del objetivo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Ahora, ese objetivo me debe permitir definir unas estrategias y unos caminos o unas políticas para alcanzar esos objetivos. Mi objetivo es volverme multimillonario. Estrategia, montar un negocio. Política, ser lo más corrupto del mundo. Ok, ya. Eso es una política y eso lo han aplicado muchas personas y se han vuelto multimillonarias. Pero puede que la política sea otra. Implica desarrollar planes detallados, tratar de que nada se nos quede al azar. En un plan detallado, tú haces presupuesto, defines responsables, defines tiempos, define procesos para alcanzar ese objetivo. Para estar seguros de que esas estrategias van encaminadas a la ejecución de los objetivos. La planeación estratégica es el diseño del futuro y la manera de alcanzarlo. Es diseñar el futuro. El futuro no lo podemos predecir, pero sí lo podemos diseñar. Nadie podía predecir una pandemia. Y de hecho, nunca, nunca en las grandes investigaciones de la administración, cuando se hacían análisis de las DOFAs, de las grandes compañías, el tema de la aparición de una pandemia parecía como una amenaza muy remota. Y llegó y pasó, pero los que la tuvieron en cuenta tuvieron la capacidad de diseñar ese futuro. Las empresas que lograron sobrevivir a la pandemia fueron las que rápidamente lograron cambiar su planeación, que su planeación no era esquemática, no era estática, sino que se podía mover. La planeación, digamos que tiene como tres grandes bloques. Hay planeación estratégica, planeación táctica y planeación operativa. Yo siempre esto lo comparo con el cuerpo humano, porque la organización, cualquier empresa, cualquier organización es como un cuerpo humano. La estrategia, ¿dónde está la estrategia? La estrategia está en el cerebro, en el pensamiento. Entonces la estrategia en una organización está en la cabeza de la organización, en la junta directiva, en el gerente, en la asamblea general, que es donde se piensan y se dan ideas. Porque la estrategia es la que permite definir de forma integral el direccionamiento de una organización. Su vigencia está determinada en el mediano y en el largo plazo, porque es la estrategia, es la visión grande. Lo táctico en el cuerpo humano es como esta parte de aquí de la cara, que es donde está la táctica, que es la que nos permite visibilizar en el corto plazo esos objetivos estratégicos. Son como todos los sentidos, los oídos, los ojos, la boca, la nariz, que nos permiten tener esa mirada táctica de cómo esa estrategia que estamos pensando, cómo tácticamente la podemos poner a funcionar. Entonces, hace parte como de los mandos medios de la organización, los subgerentes, los empleados de rango medio. Y finalmente está la planeación operativa, que es donde vamos a esos objetivos específicos, a esa operación. En el cuerpo humano serían como las manos, que son las que nos permiten operar todo eso que se diseñó acá, todo eso que se vio y se planeó acá, es lo que nos permite poner en práctica eso. Entonces lo operativo serían como las manos. Cuando nosotros vamos a hacer planeación estratégica, nos pensamos en estos tres escenarios. Perdón, les comparto una estructura de más o menos cómo se hace una planeación, un cuadro de planeación estratégica. Miren, este es un cuadrito muy simple. En el nivel estratégico, siempre, siempre, siempre están los objetivos, eso grande que quiero alcanzar. En el nivel táctico están las estrategias, es decir, estratégicamente cómo voy a alcanzar estos objetivos. Y en el nivel operativo está todos los demás, las actividades, los recursos, los responsables, el tiempo, los indicadores
en fin, todo lo demás que me permite ese nivel operativo. Les voy a poner un ejemplo y quiero que lo vayan teniendo ustedes muy claro. El objetivo de la organización es aumentar en un 15% la participación en el mercado femenino menor de 35 años. Miren que este objetivo está diseñado de tal manera que me permite tener un verbo que puedo medir si aumenté o no aumenté en un tanto por ciento, o sea, me permite tener un medidor en donde un 15% de la participación en un mercado femenino con un restrictor menor de 35 años. ¿Qué estrategias voy a utilizar para aumentar esa participación? Una estrategia puede ser publicidad en medios digitales. Puede ser una estrategia, ¿cierto? Perdón, yo hago aquí una cosa de configuración para que nos quede bien configurado. Listo. Publicidad en medios digitales. Otra estrategia puede ser, estrategia puede ser eventos. Eventos. Ahora, ¿qué actividades necesito para esta publicidad en medios digitales? Diseño de e-cards. ¿Qué recursos necesito para esos diseños de e-cards? Entonces puedo requerir un diseñador gráfico y aquí le puedo colocar incluso otra columna que me permita poner el precio. Diseño de e-cards. ¿Qué más necesitaría para ese diseño? Y así sucesivamente voy llenando. ¿Qué más tengo que hacer de publicidad en medios? Listo, ya tengo el diseño de la e-card. Entonces, definir periodicidad o hacer la ejecución de la periodicidad. Y voy armando mi cuadro de mando o cuadro de planeación estratégica, el cual puedo ir monitoreando día a día, dependiendo de los objetivos, las estrategias, las actividades, es decir, de la planeación estratégica, táctica u operativa que me proponga. Ay, Claudia, dijiste no, no entendí. No había visto ese no. No sé a qué te referías con el no, Claudia, qué pena contigo. Bueno, hasta ahí es claro, chicos, el tema de la planeación táctica, estratégica y operativa. Profe, o sea que ahí estarían los tres tipos de planes en ese cuadro que tú nos estás explicando. Exactamente, exactamente. Muy resumido, ¿no? O sea, cuando uno hace un documento de planeación estratégica, obviamente esto está mucho más desarrollado. Cuando lleguen a su curso de planeación estratégica, van a aprender a desarrollarlo mucho más. Pero en términos generales, el resumen es ese cuadro que les acabo de presentar. Ahora, ¿cómo llegamos a ese cuadro? ¿O cómo podemos llegar a desarrollar ese cuadro? Es decir, tenemos que partir de los propósitos de la organización. ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Cuál es el propósito de tu emprendimiento o de tu empresa? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir definir de forma coherente y sistemática los objetivos y metas de la organización. Cuando yo tengo claro cuál es la meta organizacional, es mucho más fácil definir cuáles van a ser los objetivos. Muy fácilmente también lo podemos hacer a partir de la misión organizacional. Y esta es una pregunta que yo espero que no me respondan hoy, pero que sí se la respondan ustedes en algún momento de su vida. A mí me tomó aproximadamente año y medio, casi 2 años definirla, respondérmela para mí, pero ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Eso de que mi misión es servir, eso es carreta.
Eso está definido en la Biblia porque la Biblia dice, el que no nació para servir, no sirve para vivir. O sea, eso ya, no. La tuya particular. Todos en la vida tenemos la misión de servir. Pero ¿cuál es la tuya en particular? Eso mismo sucede con las organizaciones. A las empresas nos es muy fácil definirles su misión. Por ejemplo, cuando uno ve la misión de Coca-Cola, Coca-Cola dice brindar momentos de felicidad a los consumidores. Esa es su misión. Entonces, la Coca-Cola tiene unas chispitas, tiene un sabor burbujeante que te permite tener un momento de felicidad. Cuando ellos piensan en un comercial, es un comercial que transmita felicidad. Cuando ellos piensan en un evento como la caravana Coca-Cola de Navidad, es pensando en la felicidad que le puede transmitir a los niños. Hay una empresa de cosméticos que dice que su misión es hacer sentir a las mujeres más bellas. Entonces, siempre cuando uno llega a un stand de productos de ellos, siempre están con espejos que hacen que las mujeres se vean más delgadas, más esbeltas, más iluminadas, más radiantes. Siempre las asesoras están en función de hacerte sentir cómo eres de bonita, nunca te van a resaltar lo feo. Entonces, ¿cuál es la misión de tu organización? No es vender productos, no es respirar, no. ¿Cuál es esa misión? Para las organizaciones a veces es mucho más fácil que a nivel individual, pero pregúntate tú, ¿cuál es tu misión en la vida? Cuando tú halles tu misión en la vida, tú te vas a dar cuenta que todo lo que haces, lo haces en función de esa misión, esa misión. Alguna vez encontré a alguien que decía que su misión en la vida era construir éxito. Entonces, cuando uno veía cómo se relacionaba con las demás personas, los tipos de trabajo que tenía, lo que hacía de labor social, siempre era buscando construir éxito en sus entornos, misiones individuales. De allí, cuando ya tenemos clara la misión de la organización, si la misión es mejorar la salud cada día, ¿cómo hacemos para proponernos unos planes estratégicos que nos permitan mejorar esa salud cada día? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces miren que los objetivos pueden ser, bien sean los que están en este cuadro del nivel estratégico o los objetivos estratégicos que ya tenga definida la organización. Generalmente, cuando uno está en un proceso de planeación, cuando está definiendo la planeación estratégica, tiene que definir estos objetivos estratégicos acá. Pero cuando uno ya entra a intervenir, puede que sean objetivos menores, puede que sean más objetivos específicos como los de el nivel operativo. Pero, en últimas, los objetivos son los fines que orientan las metas que se pretende lograr hacia las cuales se dirigen las actividades de la organización. Y finalmente, las políticas son esa declaración de directrices que forman el conjunto de reglas o normas que permiten conducir el pensamiento y la acción de quienes se tiene a cargo. Normalmente las políticas van a estar ligadas a los principios y valores de la organización. Recuerden, los valores son individuales, los principios son colectivos. Un principio de la organización, la honestidad. Si la organización promulga que su principio es la honestidad, pues se espera que el valor de cada funcionario sea la honradez, la sinceridad, valores que van conformando el principio organizacional. Las políticas son eso. Entonces, cuando tú entras a trabajar a un organismo, no sé, a un banco, pues muy seguramente va a tener unas políticas, unas formas de comportarse, de actuar que pueden ser diferentes a las de un restaurante o a las de un centro médico, ¿cierto? Pero son básicamente las reglas o esa declaración de directrices que nos dicen cómo comportarnos dentro de la organización.
Bueno, los componentes para el desarrollo de un plan, de una planeación, las estrategias, porque nos indican el direccionamiento, ¿cierto? Cuando yo hablo aquí de estas estrategias, me indican el direccionamiento que me va a permitir que estos objetivos se vuelvan en actividades, guían la acción e identifican los recursos para alcanzar los objetivos organizacionales. Miren, la estrategia me permite identificar los recursos que necesita este objetivo organizacional. Los programas o actividades son esos planes relacionados con el tiempo y comprenden la correlación que se da entre este último, el tiempo, y las actividades que hacen para realizarse. Miren que aquí está el tiempo, están los recursos, están los responsables, está el dinero. Las reglas es la manera como nos comportamos. Es la manera más simple de cómo definimos cómo un plan tiene que ver con el comportamiento que le solicitamos a las personas. Y el presupuesto, pues, considera básicamente cómo son este uso de los recursos. ¿Cuánto me va a costar poner a operar estos elementos? Cuando yo hago una planeación, yo tengo que saber cuánto me va a costar. Pero miren que el presupuesto es eso, es un presupuesto. Es antes de suponer. Imagínense, ni siquiera es un supuesto, sino que es un presupuesto, es un antes del supuesto. Cuando llega el supuesto tiene que llegar la confirmación. El presupuesto es lo más flexible que debe haber. Por eso siempre, 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 siempre en las contrataciones públicas, yo no sé si eso sea corrupción, pero siempre van a decir, no, es que costó más de lo presupuestado, porque eso fue previo al supuesto de que pasaría así. Un excelente gerente, un excelente administrador hace un presupuesto que se vuelve realidad y es muy cercano a la realidad. Puede que le sobre, puede que le falte, pero el margen es muy, muy pequeño. Con estos componentes, chicos, pues básicamente estamos dando como este primer paso hacia nuestra determinación de lo que son las actividades para nuestra gestión organizacional. Listo, vamos aquí. Y quiero que veamos este segundo tema muy rápidamente. Listo. Aquí hay una actividad 1, determinar los fracasos empresariales. No la vamos a hacer hoy, pero sí quiero que vayan revisando estas otras presentaciones. Listo. Vamos a darle aquí un momentico y vamos a ver. Bueno, aquí hay unas lecturas recomendadas. Está en la segunda presentación, están los conceptos de administración estratégica. Este libro de Pearson es uno de los libros que más consultamos, aunque ya está un poco desactualizado, 2017. Hay un artículo que me gusta mucho y se los recomiendo, que es este, la estrategia en tiempos disruptivos. Los tiempos disruptivos son los tiempos cambiantes, son los tiempos que nos revolucionan. Léanselo para la próxima clase, para que podamos entrar a trabajar sobre precisamente estos elementos de innovación. En la planeación estratégica tenemos que tener en cuenta que debemos conciliar dos cosas: el pensamiento estratégico y la dirección estratégica. Es decir, ese proceso estratégico son el conjunto de etapas y actividades que permiten a la organización fijar su norte y determinar actividades suficientes y necesarias a desarrollar para poderlo alcanzar. Eso nos va a requerir que pensemos de manera estratégica, no de manera sistemática, secuencial o lineal, sino de manera estratégica. Un pensamiento estratégico se acerca muchísimo a lo que es una partida de ajedrez. Para los que saben jugar ajedrez y los que no saben, pues más o menos les cuento. Cuando uno tiene un tablero de ajedrez, uno tiene 16 fichas. Hay 8 fichas que se mueven de una sola manera o de dos maneras, bueno, de tres maneras. Y tenemos 4 pares de fichas
que tienen movimientos diversos. Con eso yo tengo que lograr vencer al enemigo. Pero yo no puedo pensar en el movimiento de una ficha sin pensar cómo se va a mover el enemigo. Y sin pensar que el enemigo tiene 3, 4 opciones de movimiento y ante cada opción de movimiento, yo qué puedo responder ante ese movimiento para que no me termine. Eso es el pensamiento estratégico. Como yo tengo una situación, pienso cómo está la situación, qué puede suceder y a partir de ese pensamiento estratégico organizacional puedo establecer un direccionamiento estratégico. Es decir, puedo decir hacia dónde avanzar, hacia dónde ir, porque tengo clarísimo cuál puede ser la estrategia. Y entonces muchas veces un paso en falso, sin haberse pensado adecuadamente, puede ser un fracaso garantizado. Pero cuando yo tengo controlado y sé por dónde me puedo ir, puedo hacer un adecuado direccionamiento estratégico. Entonces, en ese proceso estratégico tenemos que mediar entre los dos elementos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos mediar? Miren, básicamente partimos de analizar y formular. ¿Analizar qué? Analizar qué sucede en el micro y en el macroentorno. Y a partir de ese análisis formulamos. Hoy en día el problema que tenemos en Cali, falta de gas domiciliario. ¿Ok? Los que saben, dijeron, bueno, esto va a durar 9 días. ¿Qué hacemos? Las air fryer están agotadas en casi todos los almacenes. Los almacenes que tenían stock de air fryer los sacaron y los vendieron y les subieron precio y todo el mundo fue y las compró porque necesitaban. Y entonces ahorita empiezan a vender las estufas y empiezan a... Pero, ¿por qué? Porque saben y analizan el entorno, pero saben que no se pueden estoquear, no se pueden ir a comprar miles de air fryer porque esta vaina va a pasar rápido. Entonces no se pueden estoquear tampoco. Analizar qué está sucediendo, qué va a suceder. Por ejemplo, ahorita con todas las noticias de la reforma pensional, de la reforma a la salud, de la reforma laboral, pues cuando uno está en la planeación estratégica, uno va analizando cómo se está moviendo. Los gerentes de los hospitales, los directivos de los centros médicos, todos los días están viendo noticias de cómo va el tema de la salud. Me imagino que en Tecnoquímicas están allá, pero supremamente pendientes qué va a pasar con las farmacias, con los centros hospitalarios, con la demanda de medicamentos genéricos o de medicamentos comerciales y analizar eso de qué es lo que está saliendo, qué se aprobó hoy en la Cámara, qué se aprobará mañana, qué se aprobó antier, pues vamos tomando decisiones. Analizamos el entorno y formulamos estrategias para cuando llegue el momento podamos ejecutarlas, es decir, organizar y dirigir las diferentes operaciones para que se pueda llevar a cabo ese análisis que hicimos y evaluando constantemente las estrategias. Es decir, cómo se ha comportado versus lo que esperábamos. Pero eso tiene que ser una cuestión de tener una temporalidad, de analizar. Hay organizaciones que analizan ventas diarias, ventas semanales, ventas quincenales, ventas mensuales. ¿Cómo nos fue este mes en comparación al mes pasado? ¿Qué estrategias debemos implementar? ¿Cómo debemos aumentarlas? Para hacer análisis, y esto ya lo vamos a trabajar en la próxima clase, que también les voy a pedir como tarea, investiguemos qué es la matriz MEFE, qué es la matriz MEFI. Matriz de evaluación de factores externos. Matriz de evaluación de factores internos porque van a ser, digamos, por excelencia, las matrices de evaluación de los entornos, tanto externos como internos. Pregunta, ¿quién ha trabajado matriz DOFA? ¿La han trabajado? ¿La conocen? Creo que es una de las matrices más conocidas. Ok, gracias Laura. Claudia, gracias. También Claudia ha trabajado matriz DOFA.
Paola, Gabriela, Natalia, Andrés, Alexander también. Muy bien, chévere. Natalia, Gabriela y Paola conocen la matriz DOFA. Profe, pues creo que es donde se analizan las fortalezas y debilidades, si no estoy mal. Correcto. Ah, muy bien, Natalia. Entonces, la DOFA son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Entonces, debilidades y fortalezas son lo interno, las consonantes son lo interno y las oportunidades y las amenazas son lo externo. Lo que hacen estas matrices es valorar o medir el impacto de esta DOFA, porque puede que haya una debilidad, pero es una debilidad que no es tan importante, o una debilidad que es muy importante, o una fortaleza, o una oportunidad, o una amenaza. Entonces, ¿qué nos queda de tarea, chicos y chicas? Chico y chicas, nos quedan dos tareitas, tres tareitas básicamente. Vamos a detener aquí compartir pantalla y la vamos a escribir acá. Primero, leer el artículo que está en la presentación. Ya les pongo el nombre del artículo para que lo tengan muy, muy presente. Denme un segundo. La estrategia en tiempos disruptivos. La segunda tarea. La segunda tarea. Investigar qué es y cómo se hacen las matrices MEFE y MEFI. Y la tercera tarea, es definir el objeto de estudio del proyecto integrador. Listo. Y tres, definir el objeto de estudio del proyecto integrador. Si va a ser una empresa o si va a ser un emprendimiento. Y en ese definir cuál sería la teoría que trabaja ese proyecto integrador. ¿Bajo qué teoría la vamos a identificar? Que es básicamente la primera parte del proyecto integrador. ¿Es clara las tres tareas? Niñas, niño. Paola, dale. Sí, profe. Hola, profe. Hola, Paola. En el tercer punto puede ser un proyecto personal, pero, o Sí, sea, sí, sí. aún no es algo que esté realizado, es un proyecto No, que puede me ser un serviría mucho emprendimiento. aplicarlo a eso. Claro, Mm, fantástico, Paola. Fantástico, fantástico. ¿Quieres contarnos un poco acerca de qué estás pensando? ¿Cuál es tu idea? Un salón de belleza en Panamá. Ok, muy Entonces interesante. estamos apenas como planeando Ujú, literal, haciendo presupuestos, viendo la zona, ok. viendo cómo qué están usando, qué no se usa y eso. Entonces me serviría mucho como aplicarlo a eso. Ahí, Paola, sería muy importante que ya fueras empezando a definir tu DOFA en función de ese proyecto. ¿Cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tendría ese proyecto en la zona donde lo están eh, proponiendo? Y sean muy tranquilos, muy despreocupados en la DOFA de decir qué tienen, qué les falta y qué no tienen. Vale. Listo. Natalia, Laura, Claudia, Alexander, Gabriela, ¿qué piensan que pueden trabajar en su proyecto integrador?
Eh, Dale, Gabriel. Vamos con Gabriela y luego con Alexander. Dale, Gabriela. Bueno, mientras Gabriela organiza su audio, Alexander, contanos. ¿La escuchan? Ah, ya, hola. Hola, Qué Gabriela, pena, ya te no sé por escuchamos. qué se me daña el audio. Bueno, Dale. yo tendría dos opciones. Sería uno, en la empresa que estoy trabajando, organizaría como todo el tema, porque ya que la empresa, digamos, tiene toda esa información, sería Se uno. te fue el audio. Em, Hola. Gabriela, te escuchamos que hasta la empresa en la que estás trabajando. Hasta ahí Sí, te escuchamos. tendría dos opciones, que es la empresa donde estoy trabajando, que digamos que todo este tipo de información como DOFA y todo el tema de lo que estamos viendo, les serviría muchísimo. Y la otra opción es en un plan de negocios que tiene mi familia. Ok, ¿sobre qué el plan de negocios de tu familia, Gabriela? Una peluquería canina. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces piénsalo y defínelo de aquí al jueves para que puedas avanzar en tu trabajo final. Alexander. eh, bueno, a mí me gustaría trabajarlo acerca de la empresa familiar, la distribuidora. Ujú. O sea, pues que siento que pues la empresa como tal pues ya bastante años y ha crecido, pero digamos que mi familia siempre la desarrolló como muy empíricamente y de pronto pues como que le faltan muchas de estas cosas como tenerlas digamos que claras. Perfecto, perfecto, genial, Alexander, me gusta mucho. Listo. Claudia, Laura, Natalia. Profe, Natalia, ay, dale. qué pena. No, no, dale, 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 Claudia. Y luego A Natalia. ver, pues yo también lo haría de la empresa pues donde estoy laborando, porque pues como yo le digo, ellos eh, pues también la empresa se ha mantenido y ha crecido, pero empíricamente. Yo tengo dos gerentes que digamos que se han hecho por sí solos. Entonces, muchas de las cosas que usted pues nombró, la empresa no lo tiene. Entonces, me gustaría intentarlo. Genial, Claudia. Muy bien, muy chévere. Natalia. Bueno, profe, en la empresa donde yo trabajo, siento que tenemos, pues, digamos que la principal problemática que tenemos es el tema de rotación de personal. Es un tema bastante complejo y que obviamente nos afecta directamente a todos los servicios de alimentación que maneja la empresa. Entonces sí voy a hacer mi proyecto respecto a eso porque me encantaría poder implementar una estrategia que lograra pues dar La solución o retención. una mejora exacto a ese tema. Perfecto, muy chévere, Natalia. Ojalá lo logremos. Muy bien. Laura. Profe, pues yo tengo dos opciones Ujú. y no sé pues cómo, de igual todavía no lo he decidido, pero la primera sería ver una problemática que hay en la compañía donde trabajo, pero es de ventas, es como una problemática de ventas y de producto. Voy a ver si la hago esa o un emprendimiento a futuro que tengo con mi esposo. Yo te recomendaría más el emprendimiento a futuro, porque la problemática de ventas es una problemática muy puntual y Mm, puedes aplicarle algunas cosas, pero no todo. En cambio, en el emprendimiento es tuyo y pues sí, uno tiene que ser muy agradecido con la empresa, pero uno también tiene que trabajar por lo suyo. Eso también, sí, por eso me Ujú. entra la duda. Sí, hazlo más sobre el emprendimiento y te vas a dar cuenta que vas a encontrar algunas cosas que o te van a animar o te van a abrir los ojos sobre algunos riesgos que puede tener tu emprendimiento. Así es, gracias, sí. Sí, Bueno, señora. equipo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No sé, algún comentario final. ¿Qué se llevan de hoy? ¿Qué aprendieron? Dos personitas que me cuenten qué aprendieron hoy. No, pues no todas a la vez o no aprendimos nada. No, bro, pues como las fases de la planeación, de lo que es la Ah, planeación, ok. eh, que son la planeación estratégica, la planeación operativa y
Y se me fue la otra. Tac- Así que eran 3. táctica. Esa, la planeación táctica. Bueno, ojo, esas no son las fases del proceso administrativo, esas son los 3 tipos de planeación. Y esa es típica pregunta de parcial, los 3 tipos de planeación. Estratégica, operativa, táctica y operativa. Muy bien, Alexander, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más, Claudia? Tintinago, ya que se rió. No, profe, pues realmente, pues no, pues yo creo que levantar una empresa en estos momentos, pues no es, o sea, tiene varias cosas por hacer. Me encanta pues todo lo que hay que hacer en la parte de la empresa. Pues digamos que hay unas cosas que sí las hay, pero pues ya digamos con lo que usted nos está explicando, pues hay mucho por hacer. Yo digo que todo el tema de la planeación, no, pues que hay tantas cosas, profe, que yo estoy como todavía a la expectativa de cómo voy a armar todo ese tema del proyecto integrador que la verdad me tiene como entusiasmada. Entonces, ahí vamos. Pero bien, Bueno, muchas bueno, gracias. muy bien. No, muchas gracias a ustedes, niños, niñas. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, se cuidan. Chao, chao. Profe, Bueno, una chao. preguntita, Dime. Sí, disculpe. claro. O sea, los 3 tareas que tenemos es solamente como tener la investigación a la Sí, mano sí, 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 no hay que escribir nada, es más para que el martes charlemos, conversemos. y el tercer punto también es tener Ajá. solamente el concepto, o sea, Sí, tener sí, 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 sí. el concepto Sí, del nada, estudio. nada escrito, tranquilos. Gracias. Ok, con gusto. Gracias. Hasta mañana, hasta el Bueno, jueves, compañeros. Buenas chao, noches. chao. Hasta Buenas noches. luego. Hasta luego.